Sí, ¿se oye? ¿El micrófono? ¿Se oye bien todo por ahí? Sí, vale. Bien. Bueno, a ver, nos calmamos un poco, vamos a arrancar, ¿vale? Que es la hora. A ver, estábamos en el tema 8, en el cual abordábamos cómo diseñar controladores PIDs. Controladores PIDs a partir del modelo matemático que disponíamos. Esperad porque me falta un predictor. Vale. Bueno, habíamos visto, recuerdo, en el tema 6, una vez estudiados qué son los sistemas, cómo responden, podíamos predecir la respuesta, podíamos incluso del revés identificar el modelo matemático. Una vez conocido eso, fuimos al tema 6 a estudiar cómo podíamos controlar los procesos, cómo podíamos conseguir que la salida fuera la que nosotros queríamos. Y para ello había que aplicar el concepto de realimentación. Comparar lo que queremos con lo que realmente está pasando y en función de eso actuar. El primer controlador, el más sencillo, era el relé. Es decir, si me estoy quedando corto, meto más caña, si me he pasado de largo, dejo de inyectar energía. A grandes rasgos, podíamos darle la vuelta. Si, por ejemplo, fuera un aire acondicionado, la energía va del revés. Cuando ponemos en marcha el compresor, la temperatura baja, ¿no? En vez de subir. Bueno, a partir de analizar cómo funcionaban los controladores, bueno, a partir de ahí estuvimos viendo que había un controlador un poco más avanzado, en vez del, bueno, un poco más, no, bastante, más avanzado que el relé, que en lugar de utilizar dos niveles de acción de control, apagado y encendido, o 3, utilizaba una acción continua, es decir, una acción que no en el tiempo, sino en amplitud, tenía un valor continuo, podíamos decir el valor que quisiéramos. A partir de ahí, vimos que este controlador venía definido por varios parámetros, ganancias y tiempos, y estuvimos viendo cuáles eran las relaciones entre los parámetros y las prestaciones que teníamos. Vimos que la prestación esencial de ser capaces de seguir referencias requiere que el controlador tenga término integral. Demostramos eso y a partir de ahí vimos que los controladores con los que íbamos a trabajar en general iban a ser o PI o PID. Bueno, una vez visto eso, vimos que la ganancia proporcional... ¿Esto se ha trastornado? Sí, se ha trastornado. ¿Qué pasa aquí? Vimos que la ganancia proporcional amplificaba el ruido de medida hacia el actuador, vimos que la ganancia integral conseguía que el controlador fuera más rápido y vimos que la combinación entre esos dos parámetros nos llevaba a una robustez o a otra, es decir, a oscilar más o menos. Con lo cual, el valor correcto de las ganancias y tiempos es uno concreto, no se pueden poner a lo loco, porque necesitamos que los controladores sean a la vez robustos, rápidos y que amplifiquen poco el ruido. Pero todo eso era imposible de conseguir a la vez. Bueno, entonces en el tema 7 estuvimos viendo técnicas de diseño basadas
en ajuste experimental, a partir de unos datos de algunos autores que dicen que si tú realizas un experimento del sistema y tomas ciertas mediciones concretas, hay unas tablas que te dan directamente un controlador PID. No sé qué está pasando aquí con los predictores. Bueno, eso hicimos en el tema 7, pero teníamos que hacer un acto de fe de las tablas que habían preparado esos autores. Ahora nos hemos venido al tema 8, donde, dado que somos capaces de modelar sistemas y conocer cómo es su respuesta, vamos a utilizar esas capacidades de análisis de sistemas para diseñar los controladores. ¿Va o no va? ¿Parpadea o me lo parece a mí? ¿Sí? ¿Pero por qué eso? Es que además, es que parpadean primero este y luego el que no veis. En fin, no sé si es que hasta el proyector tiene ganas de ir de garitos, no tengo ni idea, pero la verdad es que eso va a ser un poco loco. No sé, ¿vosotros pone nervioso o todo bien? ¿Eh? Ahora parece estable, ¿no? Bueno. Ese sí que hace lo mismo también, parpadea, pero bueno. Bueno, avanzamos. La cuestión, entonces, en el tema 8 vimos cómo... ¿Por qué? No sé, esto es un poco raro todo. Bueno, vimos que en el tema 8 íbamos a diseñar controladores PID basados en el concepto modelo matemático de tipo respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia vimos que nos hablaba de cómo una respuesta de un sistema iba a tener una pinta senoidal cuando la entrada era también senoidal. Y estuvimos viendo cómo se puede predecir cuál va a ser la amplitud de la salida y cuál va a ser el desfase de la salida con respecto a la amplitud que tenía la entrada. Y ahí aparecía el concepto de respuesta en frecuencia, que consistía en obtener un número complejo que se calculaba cogiendo la función de transferencia GDS y donde ponía S, poníamos J omega, donde J era el número complejo J, el que elevado al cuadrado devuelve -1. Bueno, estuvimos viendo que ese número complejo había dos formas gráficas de representarlo. Una, el diagrama de Bode, que utilizábamos aquí en el eje de las ciudades este de aquí, utilizábamos la frecuencia con escala logarítmica, es decir, cada vez que se multiplicaba por 10, poníamos un tic, digamos, en la gráfica. ¿Esto a qué se debe? Y en el eje de ordenadas lo que teníamos era la magnitud, pero expresada en decibelios, que era 20 por el logaritmo en base 10. Vimos algunos ejemplos como que bajar 6 decibelios equivale a dividir por 2, bajar 3 decibelios equivale a dividir por raíz de 2, lo cual significa dividir la potencia en vez de la amplitud por 2, y lo mismo hacia arriba, en más 6 decibelios, más 3 decibelios, etc. Bueno, vimos los parámetros característicos de resonancia, ancho de banda, etcétera. Y luego vimos la otra forma gráfica de representar la respuesta en frecuencia, que es mediante el diagrama de Nyquist. El diagrama de Nyquist, en lugar de tener tres ejes, es decir, magnitud, frecuencia, fase y otra vez frecuencia, lo que tenemos es la parte real y la parte imaginaria de ese número complejo, es decir, consiste en representarlo en coordenadas rectangulares, y lo que hacíamos era poner un puntito para cada nueva frecuencia. Bueno, aquí vimos cómo pasar de un diagrama de Bode a uno de Nyquist y del revés. Y a partir de eso, de repente presentábamos aquí un teorema que era la base de todo este diseño, que es el teorema de Nyquist, que lo que dice es, si yo tengo un sistema que en bucle abierto su diagrama de Nyquist no pasa por el punto -1 por encima, queda por debajo, entonces en bucle cerrado yo puedo hacer la predicción de que en bucle cerrado ese sistema será estable. Es decir, este dibujo, fijaros que pone G, no pone G por C partido 1 más G por C. Es un análisis de bucle abierto y lo que dice el teorema es eso. Si en bucle abierto es estable, en bucle cerrado será... Si en bucle abierto pasa por aquí, en bucle cerrado será estable. Si en bucle abierto pasa por aquí, en bucle cerrado será inestable. No dice nada de si el sistema de partida es estable o no, eso da igual. Es una predicción de qué pasará si lo pongo en bucle cerrado. Bueno, como este teorema nos habla de cosas binarias, vimos que podíamos extraer información cuantitativa, no solo cualitativa, binaria, de sí o no, de esta manera. Viendo
¿Cuánto de lejos estamos del punto -1 antes de que se cumpla el teorema de Nyquist que nos dice que seremos inestables? Eran como una especie de márgenes de seguridad. ¿Cuánto de lejos estoy del -1 medido en ángulo, margen de fase? ¿Cuánto del -1 estoy alejado en magnitud, antes de multiplicar toda esta gráfica por algún número? ¿Y cuánto de alejado estoy con la mínima distancia? Teníamos ahí 3 puntos. Teníamos este punto de aquí, este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí, como 3 formas diferentes de medir lo lejos que estamos del punto -1. Cuanto más grandes sean esas distancias, más seguros estamos de que no se inestabilizará y menos oscilatoria será la respuesta del sistema en bucle cerrado. ¿Vale? Bueno. Bien, estuvimos viendo los órdenes de magnitud de esas 3 formas de medir la robustez. Digamos que lo de la robustez, cómo cuantificarla, es lo nuevo de este tema. Todo lo otro ya lo hemos ido viendo. El IA es el 1 partido K sub I, etc. ¿Vale? Bueno, en fin, a partir de ahí estuvimos viendo incluso cómo se relacionan mediciones que uno puede hacer en bucle abierto, con C por G, y las mediciones que uno va a obtener, las prestaciones que uno va a tener en bucle cerrado. Bien. Vimos ejemplos de cómo traducir de un tipo de magnitud a otra y vimos también las maneras de medir las especificaciones. Vimos el IAE, que era 1 partido K sub I, vimos un poco otro tipo de prestaciones que hacían más énfasis en el valor máximo o en el tiempo de establecimiento ante perturbación, y vimos un poco la idea del esquema que tenemos que seguir, que es lo que vamos a hacer ya. Bueno, ¿qué ventajas tiene de que hagamos el PID mediante esta técnica? Recordad que os dije que hemos visto la técnica del tema 7, que es experimental, que esa evidentemente ahí no hay margen de maniobra, es creerte lo que dicen los que han construido esas tablas. Y luego teníamos otra técnica que os dije que aquí no vemos, que se conoce como el lugar de las raíces, que consiste en decidir tus polos dominantes, los más lentos, cuáles van a ser, y de los otros pasar olímpicamente. Bueno, ¿qué ventajas tiene esta técnica en frecuencia con respecto al lugar de las raíces o con respecto a la respuesta experimental? Bueno, permite maximizar la velocidad de respuesta de forma simple. Ahora lo veremos. Tiene en cuenta la robustez de una forma explícita. Vamos a ver técnicas en las cuales aparece esa robustez escrita tal cual. Y permite considerar el filtrado de la derivada de forma también muy simple. Mejora todo esto. Aún así, todos estos cálculos los vamos a llevar a cabo mediante una herramienta. Bueno, objetivos generales. Conseguir cierta robustez, conseguir cierta velocidad de respuesta en cuanto al rechazo de perturbaciones o seguimiento de referencias y minimizar la amplificación del ruido, lo mismo que en el tema anterior. ¿Vale? Lo que sabemos es que todos estos objetivos, sobre todo el 2 y el 3, queda claro porque esto es esto es K sub I, que es KP partido TI y lo queremos grande, y esto es KP, que lo queremos pequeño, con lo cual ahí entramos en contraposición. Vale, y vamos a ver ahora cómo se lleva a cabo el diseño de los controladores. Bueno, la idea es, en el diseño de los controladores mediante la respuesta en frecuencia, que os voy a hacer una explicación de digamos a grandes rasgos cuál es el cálculo que hay que llevar a cabo, pero ese cálculo va a estar automatizado con unas herramientas, no tenemos que hacerlo. Pero antes de que abramos las herramientas y veamos ahí 2000 deslizaderas, tenemos que entender esas deslizaderas o esos botoncitos, qué cálculos están haciendo detrás, que no tenéis que hacer vosotros, pero por lo menos tenéis que saber interpretarlos o entender qué orden de cálculo estáis dando cuando tocáis una tecla en la herramienta. ¿Vale? Bueno. Fijaros, en el caso de un controlador proporcional, lo que tenemos es que el controlador tendrá esta pinta, simplemente KP. Eso, aquí hay alguna cosa que convendría a lo mejor explicar antes de esto. Un momentito. La idea es la siguiente. Nyquist nos dice que hay que estudiar C por G para que C por G no pase por aquí, ¿no? Esa es la idea. Lo que pasa es que realmente nosotros tenemos por un lado G y por el otro lado C, ¿correcto? Entonces, si por ejemplo G,
si esto es G y tiene esta pinta, pues ahí lo que tenemos es que, por ejemplo, para que entendamos un poco la idea de lo que está pasando aquí. Si, por ejemplo, yo pongo un controlador que sea de tipo proporcional y valga 2, esta gráfica sería la de C por G, porque al fin y al cabo es 2 por G. Es decir, he cogido cada puntito de G, he multiplicado su módulo, digamos, por 2. Bueno, ojímetro, he hecho el dibujo para un poco simplemente explicativo. Es decir, si este está a esta distancia, pues este estará al doble de distancia. ¿Veis un poco la idea? Bueno, este sería 2 por G. Otro que estuviera por ahí dentro, por ejemplo, así, podría ser uno que fuera lo que ocurre con un controlador de tipo proporcional con ganancia 0,5, ¿vale? Porque este dibujito podría ser el de 0,5 por G. Es decir, cojo lo que mide G, que es la roja, y lo multiplico por la mitad, ¿no? Me quedaría un dibujito como ese. Bueno, aquí el tema está en que vamos a medir la robustez mediante el margen de fase. Y el margen de fase, recordad que es cuando estos diagramas cruzan con el círculo unidad, ¿eh? Esto es un margen de fase, esto es un margen de fase, bueno, y este que lo he cortado, sería otro margen de fase, es decir, estos ángulos que vemos aquí son los márgenes de fase. Uno, el otro, ¿vale? Y este otro, bueno, que sería mucho más grande, no me falta ni que lo pinte. Entonces, esta frecuencia donde se produce el cruce del diagrama de Nyquist por la amplitud -1 es lo que se conocía como la frecuencia de cruce de ganancia. Y está aquí también. Este instante de frecuencia, recordad que pintábamos un puntito aquí para cada frecuencia, es la frecuencia de cruce de ganancia. Este de G y este de G por C. Vale, en esa frecuencia es donde lo que vamos a tener es la medición del margen de fase. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo que se suele hacer aquí en este análisis es entender que aquí tenemos que pintar, al fin y al cabo aquí lo que tenemos que pintar es C por G. Para entender cómo pintar C por G, podemos hacer uso de las siguientes propiedades. Bueno, resulta que el módulo de C por G que ahí me he colado una cosa. El módulo de estas dos funciones de transferencia expresadas con números complejos, bueno, aquí cuando pongo C me estoy refiriendo a J omega, ¿vale? C de J omega, G de J omega. Lo que pasa es que para cortar lo pongo así. Resulta que el módulo es igual al módulo. El módulo del producto es igual al producto de los módulos de los números complejos. Y resulta que el ángulo del producto de números complejos es igual a la suma de los ángulos de los números complejos. No pasa igual con la parte real y la parte imaginaria. Es decir, el producto de dos números complejos no te da que la parte real es el producto de los números complejos y la parte imaginaria es el producto de los números complejos. Eso no es así, ¿vale? Eso solo se produce en módulo y argumento. ¿De acuerdo? ¿Está clara esta idea? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos para el diseño de controladores proporcionales? Buscamos la frecuencia donde el proceso por sí solo tenía la fase necesaria para conseguir ese margen de fase deseado. ¿Vale? Bien. Es decir, buscamos... Hostia puta, ¿eso qué es, tío? Bueno, sí, es casi como yo. Hoy tenemos uno más en clase. Bueno, continuamos. Entonces, como veis, aquí tenemos un problema. Y el problema es el siguiente. El problema es que con el diagrama de Nyquist, esta idea no es fácil de ver. Así que esta idea, donde es más fácil verla, es en el diagrama de Bode. Si le miráis a cara, el más nota que vosotros. Ya entendería, ¿eh? Sí, que cría ahí dentro va a ser de lujo eso. Vale, entonces, como veis, en un controlador proporcional, estas propiedades que estamos viendo, podemos hacer uso de ellas
en el diagrama de Nyquist de una forma un poco complicada, ¿no? Porque eso de que las fases se sumen es un poco complicado, porque tanto el módulo como el argumento cambian con la fase. Entonces, lo que sí que vemos es que si esto lo aplico ahora en decibelios, tenemos que 20 por el logaritmo en base 10 de un producto da la suma. ¿Os acordáis de las propiedades de los logaritmos? ¿Os acordáis de eso? El logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Con lo cual, en decibelios, la magnitud en decibelios y la fase, simplemente al multiplicar dos funciones de transferencia, el resultado al que llegamos es que el módulo en decibelios del producto es igual a la suma del módulo en decibelios de las funciones de transferencia en frecuencia, y lo mismo pasa con la fase. ¿Sí? ¿Es esto? Con lo cual, si el diseño, en lugar de pensando en el diagrama de Nyquist, lo hacemos pensando en el diagrama de Bode, recordad que estos puntos de aquí de margen de fase, tenían una relación con el diagrama de Bode. Ya, esto es insoportable, ¿no? ¿Se apaga todo el rato cada 5 segundos, como veo yo? Voy a llamar al CAU un momento. Una preguntita, a ver, para poder continuar con la clase. Fijaros que yo estoy retransmitiendo la sesión por Meet, entonces yo entiendo que en el Meet sí que, como eso es una retransmisión, yo entiendo que ahí no hay parpadeo, ¿correcto? Entonces, bueno, si alguien tiene interés en ver la imagen fija y no acabar colapsado con epilepsia o algún tipo de shock similar, lo que podemos hacer a lo mejor es, bueno, con el móvil, como lo estoy compartiendo lo que es la pantalla, pero de forma digital, no con el proyector. Entonces, a lo mejor ahí, cuando señalo alguna cosa, porque esta pantalla sí que me va bien. Entonces, yo esto no lo veo, que lo tengo en la espalda. Entonces, yo a lo mejor os comento cosas y cuando me giro han desaparecido. Entonces, a lo mejor lo que podemos hacer es, quien quiera estar tranquilo que ve la imagen todo el tiempo, bueno, pues con el móvil mismo podéis, quitáis el sonido porque si no nos oiremos 8 veces, pero, ¿vale? Vale. Bueno, continuamos porque yo ya voy a empezar a pasar de esta cosa, porque si no, es que no estoy avanzando por culpa de este tema. Como os decía, la idea que acabamos de ver, fijaros que es más fácil de tenerla en cuenta aquí, en el diagrama de Bode, porque en el diagrama de Bode resulta que si yo tengo esto como G y como C, si yo ahora cojo un controlador proporcional, Kp, del cual hemos dicho que su módulo, bueno, no lo hemos dicho, pero lo digo ahora, su módulo, como esto es un número real, va a ser directamente Kp. Y su ángulo, su fase, perdón, del controlador, como esto es un número real, va a ser siempre 0, ¿correcto? Con lo cual, yo lo que puedo hacer el estudio es, en lugar de
con el diagrama de Nyquist, que tengo que estudiar en términos de C por G, hemos dicho, puedo hacerlo con el diagrama de Bode, porque en el diagrama de Bode el estudio de C por G es más sencillo. De manera que C por G para un controlador proporcional consiste en que en decibelios... Ya. Uf, no, que me trastorno si me digo por detrás. Bueno, todo esto es si esto sigue parpadeando, si no, pues nada. Bueno, hemos dicho que en decibelios es la suma de decibelios, con lo cual, en vez de G, si lo que queremos pintar es C por G, pues la pinta que tendrá es algo así, o algo así. Simplemente lo subiremos o lo bajaremos. ¿Seguís la idea? Es decir, con controladores tales que Kp es mayor que 1, que nos dan decibelios. En decibelios esto es mayor que 0, haremos eso. Y con Kp's menores que 1, que en decibelios significa valores menores que 0, lo que haremos es bajar esta barra, ¿vale? Y esto de aquí será el producto C por G. Con lo cual, si yo quiero un margen de fase deseado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner una ganancia tal que subo o bajo esta gráfica hasta que la frecuencia de cruce de ganancia, que en el caso de subir la ganancia Kp, la nueva frecuencia de cruce de ganancia sería, por ejemplo, aquí, y en este caso que me he inventado la frecuencia de cruce de ganancia sería aquí. Entonces, yo tengo que subir o bajar la ganancia de tal forma que la nueva frecuencia de cruce de ganancia del sistema C por G, recordad que esto es, aquí me estoy haciendo referencia a E por G en decibelios, esto también, otro ejemplo. Entonces, hay que poner la ganancia tal que la nueva frecuencia de cruce de ganancia, que sería o bien esta, nos lleve a que el margen de fase que tendríamos si esta hubiera sido la frecuencia de cruce de ganancia sea el valor deseado. Por ejemplo, este valor de Kp no lo pondríamos, porque este valor de Kp nos llevaría a frecuencias de cruce de ganancias pequeñas, pero negativas ya. Es decir, sería un sistema inestable. ¿Veis la idea del enfoque? Bueno, claro, esto es un poco complicado porque tendríamos que coger la GDS que tenemos como modelo matemático, pasarlo a respuesta en frecuencia, pintar el diagrama de Bode y el diagrama de Bode de magnitud en función de Kp, subirlo o bajarlo para conseguir que se cumpla lo que nos gusta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto que he explicado con un dibujo, ahora vuelvo a la transparencia donde estábamos, que estaba matemáticamente explicado, que ahora lo entenderemos mejor. Diseño el controlador P. Partimos de que el controlador únicamente proporcional tiene esta pinta, de manera que la fase es 0 y que el módulo es Kp. Entonces, buscamos la frecuencia de cruce de ganancia que nos gustaría, que es donde el proceso por sí solo tiene ya la fase necesaria para el margen de fase deseado. Esto de aquí consiste que en el diagrama de Bode yo digo, imaginemos, yo digo, uy, a mí me gustaría tener este margen de fase, me gustaría este margen de fase. Pues lo que hacemos es, pues esa fase tú la tienes a esta frecuencia, te la anotas. Vale, entonces, lo siguiente que hacemos es, perdonad, igual en vez de ir para atrás lo voy a pintar aquí porque si no. Lo siguiente que hacemos es que omega G la fijamos como la nueva frecuencia de cruce de ganancia de C por G. Y calculamos Kp para que la magnitud total a esa frecuencia sea 1, es decir, para que el diagrama pase justo por ese punto de 0 decibelios. Magnitud 1, recordad que es lo mismo que 0 decibelios. ¿Vale? Ahí tenéis un dibujito. Imaginad, tenemos el sistema de partida en rojo y tenemos que con un controlador proporcional, conforme aumentamos la ganancia, simplemente C por G lo que va a ir haciendo es subir el módulo en forma de suma. El por qué es una suma lo hemos demostrado antes. Porque el módulo de C por G en decibelios es igual al módulo de G en decibelios más el módulo de C en decibelios. ¿Vale? Bueno. Entonces, conforme aumenta la ganancia, fijaros que el margen de fase se va a ir haciendo más pequeño e incluso inestable. Esto, trasladado al diagrama de Nyquist, tiene la siguiente pinta. Imaginad, esto es el diagrama de Nyquist, la parte real y la parte imaginaria. Y aquí tenemos el punto -1, ¿vale? Bueno, lo que viene a decirnos este dibujito que estáis viendo ahí es lo siguiente. Voy a pintarlo con el mismo color para que sea menos lioso. Tenemos de partida en rojo nuestro diagrama, que por ejemplo tiene un diagrama de Nyquist pues como este, por ejemplo, ¿vale? Y ahora voy a pintar en azul este fenómeno, ¿vale? El hecho
el hecho de haber aumentado la ganancia. Este es el círculo unidad, con lo cual aquí, esta es la frecuencia de cruce de ganancia, la que ahí pone omega C, ¿vale? ¿Lo veis? Esta es la que pone ahí como omega C, sin prima, esto no es ninguna prima, ¿de acuerdo? Y entonces ahora lo que decimos es que si aumento la ganancia proporcional, esto es G, recordad que está como ahí en rojo, y si yo aumento la ganancia proporcional hago como un zoom, ¿no? Que sería esto es C por G. Bueno, entonces, para este nuevo sistema C por G, esta sería la frecuencia de cruce de ganancia, la nueva, ¿vale? Que resulta que esa anteriormente, lo que nos dice esto es, ¿dónde está? Lo que nos ha dicho esto de antes es, localiza en el bucle abierto dónde está la frecuencia a la cual tienes la fase deseada y entonces calcula, digamos, por cuánto has de multiplicar, cuánto ha de ser el zoom que has de hacer para que este valor acabe ahí. ¿Seguís? Eso es lo que hacemos visto en diagrama de Nyquist. Y luego el tercer diseño, este de aquí que pongo así como enrizadito, sería este, donde ponemos tanta ganancia que nos hemos pasado de largo. Fijaros, esta ganancia de aquí, omega C2', omega C2' es una ganancia tal que el margen de fase ya ha cambiado de signo. ¿Habéis visto la idea? Entonces, ¿cómo se hace esto? Hemos dicho es, yo me pinto la raya del margen de fase que me gustaría. Miro aquí realmente mi sistema qué ganancia tiene y lo multiplico por la ganancia que le falta para que este punto acabe estando en la ganancia 1, que es donde se miden los márgenes de fase. ¿Vale? Es decir, esto de aquí es el margen de fase original, este ángulo. Este ángulo es este margen de fase prima, que sería el deseado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es un poco abstracto, ¿no? El diseño. Depende de saber interpretar dos dibujos, o la respuesta en frecuencia en forma de diagrama de Bode o la respuesta en frecuencia en forma de diagrama de Nyquist. Es un poco, a lo mejor, complicado. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de controlador P. Imaginemos que yo quiero un controlador, primero hay que marcarse la frecuencia de menos 180 grados. Imaginemos, esto es un proceso G, imaginemos que yo quiero un controlador tal que tenga margen de fase de 60 grados. Bueno, pues yo miro para 180, yo le quiero quitar, en el menos 180, si yo le quiero quitar 60 grados, tenemos el 120, ¿no? Que estará, no sé, por aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces yo aquí me marco la línea donde tendríamos el margen de fase deseado. Le vengo aquí. En primer lugar, ¿este sistema qué margen de fase tiene? Pues fijaros, el margen de fase se medía cuando la ganancia pasa por 0 decibelios, que es este punto, ¿lo veis? Pues en este punto, el sistema por sí solo tenía toda esta fase, de menos 180 hacia arriba, bueno, pues aquí lo veis, más de 90 grados, ¿no? Sean 120 grados. Bueno, nosotros queremos que tenga 60, que es lo razonable. Entonces venimos aquí y decimos, este punto aquí es el de la frecuencia deseada, con lo cual, ¿qué frecuencia tenemos aquí? Pues esta es la que debería haber sido frecuencia de cruce de ganancia. Es decir, esta debería ser la frecuencia a la cual el sistema pasa por 0 decibelios. Con lo cual lo que tenemos que hacer es coger y subir todo el diagrama de Bode hacia arriba para que pase por ese punto. ¿Vale? Todo esto que nos ha tocado subirlo hacia arriba, esa distancia es 20 por el logaritmo en base 10 de nuestro controlador proporcional. Lo medimos en decibelios y de ahí despejamos Kp. Recordad, para pasar a decibelios, y es una magnitud en decibelios respecto de X, recordad que para pasar a magnitud natural es 10 elevado a Y partido por 20. Esta es la fórmula de pasar de decibelios a natural. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, hemos visto eso un poco ahí con gráficas y tal. Ahora vamos a ver cuál es el problema del controlador PI. En el controlador PI lo que tenemos es que ahora sí, como en el controlador en la definición aparece S, cuando pongamos en S J omega, resulta que ahora el controlador sí que tiene respuesta en frecuencia también en la fase, no solo en la magnitud.
De manera que un controlador PI lo que hace es retrasa la fase para bajas frecuencias y la deja igual para altas frecuencias. ¿De acuerdo? Bien. Por otra parte, amplía la magnitud a bajas frecuencias y la deja multiplicada por Kp a altas frecuencias. ¿De acuerdo? Es decir, desde el punto de vista del diagrama de Nyquist, si esto fuera C, si esto fuera G, ¿qué es lo que hace C por G? Pues según esto dice que a altas frecuencias, recuerda que la frecuencia se medía así, ¿eh? A altas frecuencias lo que hace es la fase la deja igual. Es decir, si yo tengo este puntito aquí, la fase la va a dejar igual y lo que va a hacer es amplificarlo, digamos, ¿no? Me lo va a llevar aquí. Esto de aquí, esto hemos dicho altas frecuencias, que es esta zona. ¿Vale? Es decir, todos los puntos me los va a dejar, digamos, donde estaban. Pero conforme bajamos la frecuencia, es decir, venimos hacia este lado y vamos estudiando esto hacia allá, digamos, lo que tenemos es que la magnitud no para de crecer. Es decir, si yo tengo este punto, la magnitud no para de crecer, se va, digamos, cada vez más hacia el infinito. Lo cambio. Y además la fase la cambio 90 grados. Es decir, y además esto me lo llevo aquí. Esto lleva a que si esto es G, C por G suele tener esta pinta, digamos. ¿Qué significa que tenga esta pinta C por G? Significa que poner el controlador nos acerca, fijaros, nos acerca al -1. Con lo cual, un controlador PI tiende a inestabilizar, tiende a hacer el sistema más oscilatorio, porque nos lleva C por G hacia el -1. Bueno, en un controlador PD tenemos lo contrario. Tenemos que a bajas frecuencias no ponemos fase, a altas frecuencias añadimos fase, lo cual es positivo, y a altas frecuencias volvemos a no inyectar fase. ¿Vale? Y la ganancia, digamos que va creciendo a altas frecuencias, pero no a bajas frecuencias. Es decir, ¿qué hace esto en Nyquist? Si nuestro proceso G es este, C por G, con un controlador PID, va a hacer esto. Fijaros, a bajas frecuencias nos deja para cada puntito, digamos, la fase igual, y bueno, y multiplicado por K sub P, voy a suponer del orden de 1, con lo cual esto se queda aquí. A frecuencias intermedias nos suma fase. Nos suma fase significa que cada puntito de estos, sumar fase es ir hacia allá. Con lo cual, cada puntito de estos lo lleva hacia allá. Y conforme aumenta la frecuencia, dejamos de añadir fase y simplemente ponemos ganancia. Es decir, aquí dejamos de añadir fase y ahora lo que sí que hacemos es que aquí amplificamos la ganancia, con lo cual a lo mejor hace algo como esto. ¿Qué significa esto? Significa que el margen de fase, fijaros, el margen de fase ha mejorado con el PD. ¿Lo veis? Es decir, con un controlador PD conseguiremos mayor margen de fase, es decir, conseguiremos mayor robustez. ¿Está clara esta idea? Bien. Y luego estaría el intentar diferenciar esto, el PI y el PID. El PI disminuye la fase, tenemos una frecuencia de cruce de ganancia menor que con un proporcional. El PD aumenta la fase, tendremos una frecuencia de cruce de ganancia mayor que con el proporcional, si se da más rápido. Ahora bien, en el PI, el efecto beneficioso que ya conocíamos es la ganancia de bajas frecuencias, que hace que el error de posición sea 0. El atraso de fase es un efecto secundario negativo, que va a hacer el controlador o más lento o menos robusto. Al fin y al cabo, nosotros aún podemos ahí jugar para conseguir, si mantengo la robustez, lo haré más lento, si mantengo la velocidad, lo haré menos robusto. En el PD, el efecto beneficioso es el adelanto de la fase, y el aumento de la magnitud a altas frecuencias tiene un efecto secundario negativo, el de que haya más ruido de medida con el término derivativo. El controlador PID tiene una mezcla de las dos cosas. Tiene a bajas frecuencias baja la fase y aumenta la magnitud. A frecuencias intermedias añade fase, pero no tanto como antes, que el de antes a frecuencias intermedias ponía mucha fase. Y aquí es donde menos ganancia ponemos, y a altas frecuencias tiene este efecto aquí negativo, que es que añade magnitud. ¿Cómo podemos hacer el ajuste de un PI o un PID en frecuencia? Que aquí viene lo complicado. Hemos visto que solo con el KP hemos tenido que hacer un montón de dibujos, de mediciones, para obtener un valor.
KP. Un poco lío. Imaginemos ya con PI o PID. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí es donde viene la explicación matemática de lo que va a hacer por detrás la herramienta informática que ahora presentaremos. En primer lugar, llevamos el problema a un estado adimensional, definiendo una nueva variable que se va a llamar A y que es el producto entre T sub I, el valor que pongo en el controlador PI en la T sub I, y la frecuencia de cruce de ganancia que quiero un bucle cerrado. ¿Vale? Bien. Fijaros que T sub I se mide en segundos, omega G se mide en radianes partido segundo, con lo cual esos son, digamos, radianes, ¿no? Algo así adimensional. Que, por ejemplo, eso podemos entender que puede ir de 0 a 2pi o algo así, de 0 a 6, más o menos. Bueno, resulta que si calculamos el argumento del controlador, lo podemos expresar en función de A. Y aquí está la demostración. Entonces, en el caso del PID, si además fijamos que el ratio entre TI y TD sea 4, que eso es lo más común, es decir, cuando hay un controlador PID en lugar de un PI, la TD en general ni se calcula, simplemente se pone 4 veces más rápida, ¿vale? O sea, 4 veces más pequeña que la T sub I. Y lo que hacemos es elegir N, el filtrado de alta frecuencia. El filtrado de alta frecuencia nos lleva que para cada valor de N tenemos también un argumento diferente. Y para cada valor de A, es función de A, bueno, y ahí no lo pone, y de N. Entonces, si fijáramos el valor de A, lo fijáramos, habría un único controlador que tiene el margen de fase deseado. Para cierto valor de A, el argumento que suma esto es constante y ya podemos buscar la frecuencia de cruce de ganancia tal que el argumento de G tiene esa carencia que vamos a poner de margen de fase, de manera que así lo conseguimos. Finalmente calculamos la ganancia proporcional. Bueno, todo esto, que requiere todo este cálculo de aquí arriba y que puede llegar a ser un poquito complejo, nos lleva a presentar herramientas informáticas que lo resuelvan de forma automática. La idea es que hemos dicho en la transparencia anterior que para cada valor de A hay un único controlador. Claro, ese controlador, fijaros, para este valor de A decimos que se busca omega G tal que no sé qué, ¿no? Claro, si hemos fijado A y hemos encontrado este valor de omega G, ya podemos obtener TI. De aquí fijamos TI y de aquí fijamos KP. Con lo cual, para cada valor de A hay un único controlador con cierta KP y cierta TI. Ahora bien, ¿ese es el más rápido? ¿Ese es el que maximiza KP partido TI? No tiene por qué. Para ese valor de A nos ha dado ese controlador. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer un barrido de todos los posibles valores de A dentro de valores razonables, que suele ser entre 0 y 6 o 0 y 10, por ejemplo, y quedarnos con aquel que nos da la máxima K sub I. ¿Vale? Esta sería la idea. Con lo cual, esa idea la presentamos ahora de esta forma. ¿Cuál es el valor adecuado de A? Buscamos el valor de A para que la rapidez sea máxima, es decir, para que la IAE sea mínima, asegurando robustez. ¿Vale? Es decir, podemos plantearlo de esta manera, minimizar el IAE o el ISE o el ITAE, sujeto a ciertas mediciones de robustez. Ese sería supuestamente el controlador más rápido. Fijaros que aquí podemos plantear o el margen de ganancia o el margen de sensibilidad, o directamente el margen de sensibilidad. ¿Vale? ¿Y qué pasa con la amplificación del ruido? Si el PI más rápido amplifica mucho el ruido, me pone muy nervioso al final, se reduce A para hacerlo más lento. Si el PI de más rápido amplifica mucho el ruido, se reduce N y se recalcula el óptimo. Bueno, esta idea, ¿os suena? Esto lo hemos hecho ya con el experimental, ¿no? Teníamos para cada robustez una deslizadera. En el caso del PI le llamábamos factor de desajuste, ¿os acordáis? ¿No había una deslizadera que se llama factor de desajuste? El equivalente al factor de desajuste ahora se llama A. ¿Vale? Esa A es el factor de desajuste. En el caso del PID, lo que tocábamos era N, ¿no? El filtrado de alta frecuencia de la derivada. Aquí pasa igual. Con lo cual la herramienta, digamos que funciona igual que en el tema 7. La única diferencia es que el tema 7, el cálculo que había detrás, eran unos autores que a lo largo de la historia habían dado fórmulas así a lo loco, en función de valores medidos, y esto está basado en el modelo matemático conocido del sistema, con lo cual el cálculo que hay detrás es más correcto.
Más complicado. ¿Vale? Bien. Bueno, aquí tenéis una explicación también de cómo sería el PD en frecuencia. En fin, es un poco la idea de lo de antes, lo que hemos visto con el CAP en detalle y con el TI hemos presentado. Esto lo dejo como ejercicio, el tratar de entenderlo, pero no vamos a entrar ahí. Pero la cuestión es que hay un valor de A óptimo. En el caso del PD, como no aparece la T sub I, hay que replantear el factor adimensional, al no haber TI, y en ese caso lo diseñamos con TD, y simplemente las explicaciones son similares a las de antes. Simplemente aparece la N por ahí. Bueno, vamos a ver cómo hacer el diseño de controladores PID mediante la respuesta en frecuencia. Los tres factores de diseño en frecuencia que tenemos, ya los conocemos, son la robustez, la rapidez y la amplificación del ruido, ¿no? La robustez, hemos aprendido algo nuevo respecto del tema anterior. Hemos aprendido que la robustez se puede medir numéricamente, o con el margen de fase, o con el margen de ganancia, o con el margen de sensibilidad, o con combinaciones de ellos. Al final son formas diferentes de medir la distancia al punto menos 1 y lo que interesa es que en global estar lejos del punto menos 1. ¿Vale? Bien. Hemos visto el margen de fase con margen de ganancia. El margen de ganancia es importante por el retardo. Esto es una cosa que no he comentado. Pues resulta que el diagrama de Nyquist de un sistema con retardo tiene... Un sistema que no tiene retardo a lo mejor tiene esta pinta. Este mismo sistema, si yo le añado un retardo, tiene esta otra pinta. Esto lo veréis en algún ejercicio para que no os asustéis cuando lo veáis. Tiene esta pinta. Como una espiral. ¿Vale? Esta zona de espiral es el resultado de un retardo matemático cuando yo aquí pongo J omega, con la fórmula de Euler, eso acaba siendo un número que no para de dar vueltas, de manera que el módulo, conforme aumenta el ángulo, cada vez se hace más pequeño. Y entonces nos queda en forma de espiral. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los sistemas con retardo? Los sistemas con retardo, recordad que esta medición de aquí era el margen de ganancia, entonces los sistemas con retardo resulta que nos llevan este punto, cuanto más retardo hay, más exagerada es la espiral esta. Con lo cual nos llevan este punto hacia el menos 1. De ahí viene esta frase que leéis aquí. La robustez la mediremos en general con el margen de fase y margen de ganancia. Ahora bien, si no hay retardo, el margen de ganancia no afecta. Si hay retardo, sí que afecta mucho. Porque esa espiral que se va hinchando con el retardo se va acercando al menos 1. ¿Vale? Bien. Bueno, aquí tenéis detalles que ya dijimos de cuándo un controlador es poco robusto, de cuándo es muy robusto y lo habitual. Bueno, esto de aquí nos sirve para entender un poco lo que pasó con la deslizadera que usábamos en el tema anterior. En el tema anterior había una deslizadera que decía poco robusto, muy robusto, robustez intermedia, pero no decíamos qué era eso de la robustez. Simplemente podíamos una deslizadera cualitativa, mucho, poco, intermedio. Bueno, ahora que ya hemos aprendido a cuantificar esa robustez, aquí os descubro qué significaba aquella deslizadera. Aquella deslizadera, cuando decíamos muy robusto, pues más o menos buscábamos márgenes de sensibilidad de este orden, 1,3, 1,2 o estos márgenes de fase de 70 grados. Cuando decíamos poco robusto, buscábamos márgenes de fase de 40 grados o márgenes de sensibilidad de 2. Y lo habitual, la robustez intermedia que llamábamos, serían estos valores. Bueno, finalmente, para la rapidez de la respuesta, ahora hemos aprendido un montón de ítems. Puede ser, por ejemplo, el IAE, el ISE, el ITAE. El IAE, recordad que es 1 partido K sub I. O puede ser, por ejemplo, el tiempo establecido al 98% ante referencia, que lo podemos traducir en conseguir cierta frecuencia de cruce de ganancia. ¿Vale? Y la amplificación del ruido, esto no ha cambiado, sigue igual que el tema anterior, que es OKP por 1 más N. ¿Vale? Bueno. Me gustaría hacer aquí ahora un pequeño resumen de lo que son las prestaciones de los controladores, ahora que ya lo hemos visto todo prácticamente, para que lo tengamos claro y reunido, o que lo comentemos al menos por una vez. Hemos dicho que el diseño de controladores se basaba en, digamos, el compromiso entre conseguir robustez, amplificación, bueno, evitar amplificación del ruido
la rapidez. Vale. La robustez hemos decidido que la medimos como la distancia al punto -1 del diagrama de Nyquist, de C por G, todo esto de J omega. Y hemos aprendido que hay tres maneras de medirlo. O con el margen de fase. O con la mínima distancia. O, bueno, este diagrama no tiene, voy a ponerlo. O con el margen de ganancia. Y que el margen de ganancia se mide aquí a la inversa. ¿Vale? Tres formas. Margen de ganancia, margen de sensibilidad, margen de fase. En el caso de trabajar con polos complejos conjugados dominantes, hubiéramos dicho que queremos cierto amortiguamiento. ¿Vale? Bueno, para evitar la amplificación del ruido de medida, hemos dicho que hay que ir con ojo porque la amplificación del ruido de medida la medimos siempre como C de infinito y vale O Kp y en el controlador no hay término derivativo. O Kp por 1 más n en el caso de que el controlador sí tenga, además de otras cosas, término derivativo. ¿Vale? ¿Está claro esto? Bueno, la rapidez de respuesta. Aquí es donde hemos hecho más énfasis y hemos dicho muchas cosas. Por ejemplo, podemos distinguirlas incluso ante perturbación y ante referencia. Incluso hemos pedido cosas de los dos a la vez. Ante perturbación, el más típico que hemos gastado es el IAE. ¿Vale? Que este, sí, es bastante robusto, se aproxima, y la robustez es alta, se aproxima al IE, que sabemos que se calcula como 1 partido K sub I. Hemos visto el ISE, hemos visto el ITAE, ¿vale? Hemos visto el error máximo ante perturbación. Hemos visto el tiempo de establecimiento ante perturbación. Y en cuanto a referencia hemos visto, por ejemplo, el error de velocidad, es decir, cuando yo intento seguir una rampa, este error de aquí, hemos dicho que también vale algo proporcional, hay otros elementos por ahí, proporcional a 1 partido K sub I. ¿Correcto? Podríamos medir también con el IE, esta área de aquí, ante referencia, el IE. Ante referencia a escalón en este caso. Podemos medirlo también con el tiempo de establecimiento al 98%. Podemos medir también la velocidad de respuesta con la sobreoscilación. Tenemos un montón de formas de medir el error de velocidad, pero todos ellos, al fin de cuentas, casi, hacen referencia a 1 partido K sub I. ¿Vale? ¿Está clara la idea de todo esto? Bueno, un pequeño resumen y os recuerdo los controladores. El controlador, el PI es Kp por 1 más 1 partido T sub I por S, o lo que es lo mismo, Kp más K sub I por S, y el controlador PID es más complicado. De manera que los parámetros de diseño en los controladores son los siguientes. O bien Kp, en el caso de tener solo término proporcional, o bien, además de Kp, añadimos T sub I o K sub I y el parámetro de ponderación B en el caso de ser un PI, y cuando vamos al PID añadimos además T sub D y la N para el filtrado de alta frecuencia de la derivada y el parámetro de ponderación además el C. Esto es cómo van creciendo los parámetros en función del controlador. En un P solo aparece Kp y todo lo demás desaparece. Si no desaparece, bueno, TD lo ponemos a 0 y TI lo ponemos a infinito, porque fijaros que está abajo dividiendo, hay que ponerlo en infinito para cancelarlo, ¿de acuerdo? Si lo que tenemos es un PI, hay que añadir T sub I y B, pero esto todavía no. Con poner T sub D a 0 es suficiente. Y si es un PID, hay que ajustar todos estos parámetros. En cada paso, los parámetros se duplican por 2, ojo. ¿Está clara la idea? Bueno. Esto es un poco el resumen de la nomenclatura para este tema, de cómo se diseñan los controladores, lo que vamos a tener en cuenta. ¿Ha quedado claro esto? Es lo que hemos ido diciendo con pinceladas, digamos, resumido en una pequeña figura.
explicativa. Vamos a ver. Bueno, línea de ajuste para la robustez. Fija. Si yo tengo una robustez ya prefijada, lo que hacemos es que partimos del controlador PI óptimo, el de factor de desajuste igual a 1 en el experimental, y o bien nos quedamos con un PI reduciendo la A, o bien nos vamos a un PID aumentando la N. Esto de aquí no está explicado bien del todo a lo mejor, es decir, esto sería PI y esto sería PID. Y podemos interpretar como que hay aquí una línea entre el PID, el que es capaz de maximizar K sub I estaría aquí a la derecha, y luego en el caso del PI tendríamos aquí a la izquierda el que minimiza la amplificación del ruido de medida. ¿De acuerdo? Y entonces el problema está en que aquí tendríamos algo triste, algo que no nos gusta, que es que aquí está el controlador que minimiza K sub I, el más lento de todos, y aquí tenemos algo que tampoco nos gusta, que es que tenemos el que maximiza C de infinito, la amplificación del ruido de medida. Recordad que son objetivos contrapuestos, la velocidad de respuesta y la amplificación del ruido de medida. Bueno, entonces, en el eje de la velocidad, que he puesto aquí arriba, digamos, esto se refiere a la velocidad, pasa esto. Y en el eje de la amplificación del ruido pasa esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo diseñaremos? Partiremos siempre de este diseño, el PI más rápido posible, porque suele ser la solución, digamos, intermedia de todos los controladores. Nos fijamos en ese controlador y decimos, ¿mi controlador es suficientemente rápido? No, me toca ir hacia el más rápido, hacia el PID con la N grande. Este de aquí este es el más rápido de todos, que es el PID que tiene una N de más o menos 20. Y esto de aquí es el controlador más lento de todos, que es el PI que tiene una A que tiende a 0, que es pequeña. ¿De acuerdo? Este es el PI que tiene una A calculada de forma óptima con las explicaciones anteriores. Que lo hace una herramienta, no tenéis que calcularlo. ¿De acuerdo? Entonces, yo arranco y digo, calcúlame el PI óptimo. Y digo, ¿es suficientemente rápido este controlador? No lo es. Tengo que ir a uno más rápido. Me voy a los PIDs y entonces muevo la N. Tengo el controlador más rápido de todos dentro de los PID, el de N igual a 20, y luego tendría los controladores PID, donde la N casi vale 0, 1 por ejemplo, o 0,1, que casi son como un PI, casi son lo mismo, porque la N, si es muy pequeña, anula el término derivativo. Vale, si yo vengo aquí y veo que mi controlador es suficientemente rápido, pero amplifica demasiado el ruido, me voy hacia la izquierda, porque es donde están los controladores que minimizan la amplificación del ruido de medida. Con lo cual, en un ejercicio, si te dicen diseña el controlador tal que minimice la amplificación del ruido de medida, dentro de este eje tenéis que tratar de moveros lo más a la izquierda posible. Si en un ejercicio os dicen maximiza la velocidad de respuesta, por el motivo que sea, por el ISE, por el IAE, por el ITAE, por error de velocidad en el siguiente referencia de rampa, por el motivo que sea de todas las formas que hemos visto de cuantificarlo, en este eje hay que moverse lo más a la derecha posible. ¿De acuerdo? Estrategia 1, maximizamos la rapidez. Fijamos la robustez y la amplificación del ruido y maximizamos la rapidez. Bueno, como estas deslizaderas son muy similares a las del tema anterior y ya lo estuvimos viendo, lo de cómo ver esas deslizaderas, no, a esto no hay que hacer mucho caso porque es la misma explicación del tema anterior. Es lo mismo. Hay que moverse esas deslizaderas hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo mismo con minimizar la amplitud debido al ruido. Ahora bien, el problema viene en la estrategia de maximizar la robustez, que ya lo vimos en el tema anterior. Ahí tenemos dos parámetros para ajustar. Tanto la robustez, que tiene un hilo de búsqueda, como la velocidad de respuesta, que tiene otra línea de búsqueda. ¿Os acordáis de esta idea? ¿Os acordáis o no? No. Fijaros, cuando la robustez es fija, eso es la clave de esta gráfica de aquí. Cuando la robustez es fija, tenemos aquí una línea de búsqueda para la robustez. Bueno, voy a abrir las herramientas que igual así, nos entendemos mejor. Voy a abrir la del tema 7 y la del tema 8.
para que veáis las similitudes, ¿vale? Bueno, la que vamos a ver ahora es esta herramienta Model Base PID Design. Y lo que tenemos es que primero metemos el proceso y luego diseñamos el controlador. Adiós. Vale. Bueno, aquí voy a comparar las dos herramientas, ¿de acuerdo? Fijaros, esta es la herramienta experimental, la que ya hemos trabajado. Y hacíamos un experimento, tomábamos mediciones y había aquí una deslizadera para la robustez y una deslizadera para el desajuste. Para cada robustez, en el caso del PI, teníamos el hilo este de desajuste, factor de desajuste se le llamaba, que esto viene a hablarnos de esta línea de desajuste, se refiere a movernos en esta gráfica. ¿Se ve bien aquí, más o menos? Va fatal todo el ordenador, el proyector, todo. Sí. Vale. Bueno, perdonad, vale. Tenemos esta línea de aquí, cuando estamos aquí en controlador de tipo PI y hablamos aquí de factor de desajuste, que nos podemos mover de aquí a allá, nos estamos refiriendo en esta explicación gráfica que nos estamos moviendo desde el PI óptimo, que es este aquí, factor de desajuste 1, es decir, multiplicamos su velocidad de respuesta por 1, digamos, y cuando nos movemos hacia allá, estamos moviéndonos con esta deslizadera hacia allá. ¿Vale? En la nueva herramienta pasa lo mismo. Lo que pasa es que ese factor de desajuste se llama A. Entonces, tenemos... Primero pondríamos un proceso con KP, con la ganancia, las taus, perdón, los retardos, lo que fuera. Y luego aquí diseñaríamos el PID. Diríamos, quiero un control de tipo PI, de manera que la robustez se calcule de alguna de estas tres formas y de manera que la rapidez se calcule de alguna de estas tres formas. Esto nos llevaría al controlador óptimo. Al controlador, perdón, PI óptimo, ¿vale? Y ahí tenemos el diagrama de Nyquist para ese controlador PI óptimo, con el margen de fase que le hayamos indicado aquí, con el margen de ganancia que le hayamos indicado aquí, que es esta bolita gris que se ve ahí, ¿vale? Bien, como resultado tenemos cierto margen de sensibilidad, que nos lo marca aquí abajo, que es la distancia de aquí a aquí invertida, la distancia del circulito este, ¿vale? Bueno, pues para ese diseño de PI, cuando yo lo diseño, eso me da una A, que es ese factor adimensional que hemos dicho antes, ¿no? Que iba de 0 a 6, de 0 a 10 o por ahí. Pues bueno, este factor adimensional A es el equivalente a esta deslizadera. Ahora bien, resulta que este parámetro de desajuste A solo tiene sentido moverlo hacia la izquierda, digamos, ¿vale? No hacia la derecha. Repito, con el óptimo, que es este punto de aquí, sería el equivalente a factor de desajuste 1, y la búsqueda, cuando tengamos que hacerla, la búsqueda esta que hemos dicho, consiste siempre en reducir A. ¿Vale? En hacer desde donde haya dado el óptimo, darle al botón óptimo es llegar a este controlador. Y de ahí vamos hacia la izquierda para buscar otros controladores, en los cuales fijaros como del óptimo, fijaros como lo que ocurre es que baja la amplificación del ruido, pero aumenta la velocidad de respuesta. ¿Lo veis? Es la misma idea de lo que pasaba en el ajuste experimental. En el ajuste experimental, lo que pasa es que se me ha cortado la tabla, pero no sé cómo... Lo comenté a mi compañero este problema, para que a ver si lo soluciona. Me dijo que era un tema de la resolución de las pantallas, pero en fin, yo no he visto la manera de... Yo no he visto la manera de conseguir que se vea, la verdad, pero bueno. Ahí abajo pone amplificación del ruido, tal. Pues veríamos lo mismo que en esta herramienta de aquí.
Y era la otra opción que iba a hacer, sí. Voy a hacerlo. ¿Vale? Aquí tenemos, fijaros, cuando yo voy desajustando, de aquí, que es el PI más rápido, que tiene cierta amplificación y cierta velocidad de respuesta, yo puedo moverme hacia la izquierda. Este movimiento hacia la izquierda me va a hacer amplificar menos el ruido, ¿lo veis? Pero si ahora repito el mismo movimiento y nos fijamos en la velocidad de respuesta, esto es el equivalente en la aproximación, la predicción del IAE. Si me voy hacia la izquierda, ese IAE aumenta, es decir, mi respuesta ante perturbación más amplia y más lenta. ¿Lo veis? Vale. Lo otro que nos dice esta línea de ajuste es que si tu velocidad de respuesta para el PI óptimo no es suficiente, hay que irse a un PID. Y en ese caso hay que mover la N, pero siempre con los PIDs óptimos. Vamos a ver lo que significa esto. En el caso experimental, esto significaba simplemente que pinchábamos aquí en PID y aquí teníamos el valor de N a elegir, ¿de acuerdo? El valor de N que puede ir hasta 20, por ejemplo, y hasta 0. Intentamos que los problemas no tengan valores tan extremos, pero bueno, el extremo sería ese. Que sería esto, desde n igual a 1, por ejemplo, hasta 20, movernos por aquí. Vale, en el caso que estamos viendo ahora, resulta que, este es el model base, de ahí arriba lo pone, model base. Resulta que ahora lo que haremos es lo siguiente. Si yo quiero diseñar un controlador de tipo PID, sujeto a cierta robustez y con cierta N, para esta N yo calcularía el óptimo. ¿Vale? Ahora bien, bueno, esto autoescala para que se vea la respuesta. Ahora bien, si yo quiero amplificar menos el ruido, hemos dicho que hay que mover N. Lo que pasa es que la A óptima para esta N ya no es esta, es otra. ¿Vale? Entonces, ¿cómo aseguramos que conforme yo cambio la N, la A se quede en el óptimo? Con este botoncito automático. Esto hace que para cada valor de N, la A automáticamente cambie a su valor óptimo. ¿De acuerdo? De manera que en el caso de PIDs, la búsqueda se hace de la siguiente manera. Automatizamos el factor adimensional de búsqueda, que sea siempre el óptimo, y disminuimos la N. ¿Vale? Excepto en el caso de PIDs comerciales, industriales, que muchas veces vienen con la N prefijada en un valor. Concretamente en 3. Eso pasa muchas veces. Los que tenemos en el laboratorio funcionan así. Tienen la N prefijada en 3. Con lo cual, en esos casos, la búsqueda ahora sí que la haríamos con la A. No tocaríamos la N y haríamos igual que con el PI. Dejaríamos la N fija a 3 y lo que moveríamos sería la A. ¿De acuerdo? Bueno. Continuamos. Y esto que acabamos de ver vía herramientas es lo que tenemos aquí. Bueno, tenemos la estrategia de maximizar la rapidez, la estrategia de minimizar la amplitud del ruido, todo esto el triángulo, fijaros. Y ahora viene la complicada, digamos, que es la de maximizar la robustez. Vale, en el caso de maximizar la robustez, os recuerdo lo que hicimos en el ajuste experimental, que nos puede ayudar para intuir lo que pasa aquí. Fijaros, tenemos, imaginad un PI, tenemos el factor de desajuste, nos cambia la amplificación y la velocidad a la vez. Entonces, ¿cómo podemos conseguir a la vez lo que nos han pedido? A lo mejor no hay manera de conseguirlo. Entonces, tenemos que conseguir que la robustez vaya lo más a la derecha posible. Bueno, en ese caso hay un problema, y es que para cada valor de robustez, a lo mejor tenemos que volver a desajustar. ¿Correcto? Bueno, hay que volver a calcular el controlador o desajustarlo o lo que sea. Con lo cual, en esos casos, dijimos que la búsqueda la haríamos en 2 dimensiones. Pero, mentalmente vamos a creernos, de cara a ayudarnos en la búsqueda, que hay un desacoplamiento. Que cambiar la robustez nos cambia la velocidad de respuesta y cambiar el factor de desajuste, o N, nos fija en la amplificación del ruido. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis de esta idea en experimental que lo vimos? Bueno, pues esta misma idea que decíamos, cambio la robustez fijándome en la velocidad, ¿no? Yo cambiaba esto para conseguir aquí el numerito del enunciado o lo que fuera, 30, pues 30. Y luego retocábamos el factor de desajuste para conseguir aquí el ruido del problema. Pues 0,3 por 0,3. Ahora, aquí ya no hay 30, pues volvíamos a buscar el 30 hacia aquí. Así hasta que consiguiéramos los valores. Robustez, como si solo afectara a la velocidad. Factor de desajuste, como si solo afectara a la amplificación del ruido, que es falso. Por eso iterábamos 3 o 4 veces. Bueno, pues en el PID, basado en modelos, con esta otra herramienta nueva que estamos empezando a presentar,
Pasa el mismo problema. Ahora bien, en esos casos, bueno, vamos a volver al caso en el cual la n es libre y esto tiene que mantenerse en el óptimo. En esos casos tenemos, en el caso del PID, con la robustez, ya sea con margen de fase igual a cierto valor y margen de ganancia una cota, o ya sea con margen de fase igual a un valor y margen de sensibilidad una cota, o ya sea con margen de sensibilidad exactamente un valor, con cualquiera de estas tres técnicas de robustez, lo que haremos es mover la deslizadera que nos queda activa. En este caso, cuando queremos margen de fase y margen de ganancia a la vez, lo más común es que el margen de ganancia, si no os dice nada, que se calcula automáticamente en función del margen de fase. Bueno, fijaros, simplemente es que estos dos valores tengan sentido. Y no tiene sentido que yo pida este margen de fase y un margen de ganancia por aquí. Sería una cosa un poco rara. Quiero estar lejos del -1 aquí, pero aquí me da igual estar al lado. No tiene sentido. Entonces, simplemente esta cosa, lo que dice es que cuando yo cambio el margen de fase, fijaros con el margen de ganancia, ¿lo veis? Que cambia a la vez, ¿no? Que es estar lejos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero maximizar la robustez, buscaré la robustez para conseguir la rapidez determinada, ya sea IAE, ¿vale? Ya sea IAE, IE, ISE, la velocidad de respuesta como la queramos medir. ¿Vale? Que estaba con PD, no con PID, perdón. Bueno, pues buscamos la velocidad de respuesta como la queramos conseguir. El margen de fase, perdón, lo buscamos para conseguir esto y la n para conseguir la amplificación del ruido y vamos iterando. Lo mismo que en experimental, ¿de acuerdo? Robustez la relacionamos más con velocidad de respuesta, el desajuste o la n, en el caso del PID, lo relacionamos más con la amplificación del ruido, ¿vale? Eso es lo que pone aquí. Y lo otro que pone es que el margen de fase y el margen de ganancia lo vayáis cambiando, digamos, a la vez, que eso lo hace de forma automática la herramienta. Fijamos una robustez, buscamos el PID que cumple con la amplificación del ruido y si la rapidez es suficiente tomamos un siguiente valor de robustez. Bueno, lo que viene a decir ahí es lo que os he comentado de relacionar uno con otro. Vale. El caso especial con n fija, bueno, ya lo hemos comentado, y es que fijaríamos la n y el PID se diseñaría como el PI, tocando la A. Bueno, en los sistemas de primer orden sin retardo, el PI más rápido que se obtendría sería el de K sub P infinito. Y ¿qué ha pasado? Se ha cambiado el tamaño. Cuando cambio lo de la resolución se ha cambiado. Bueno, ahí simplemente os he recordado las mismas ecuaciones que ya vimos en el tema 6. Estas ecuaciones ya estaban de diseño basado en modelo cuando el sistema es de primer orden. Ahí no hay que ir ni a respuesta en frecuencia ni a nada porque tenemos grados de libertad de sobra. Bueno, en el caso de hacerlo con la herramienta, el PI más rápido nos llevaría siempre a KP igual a infinito, con lo cual la herramienta no se puede utilizar porque se iría a infinito y se queda toda loca. En ese caso, el controlador lo diseñamos de esta forma. Si, por ejemplo, nos piden cierta amplificación del ruido, pues elegimos T sub I en función de la robustez y será el más rápido. ¿Cómo lo elegimos, la robustez? Pues la elegimos con el amortiguamiento de los polos deseados, los dos polos deseados que tendríamos en bucle cerrado, ¿vale? Y en función del margen de fase lo podemos calcular así, en esta relación, y vendríamos a esta ecuación que en función del modelo del sistema K y tau, que lo ponemos aquí, K y tau, y de la KP que la pondríamos aquí, obtendríamos ya T sub I. Bueno, si lo que queremos es cierto tiempo de establecimiento, las fórmulas serían estas. Y si lo que tenemos es un sistema integrador, que ya lo vimos, las ecuaciones para calcular el control del PI serían estas. Si lo que queremos es la amplificación del ruido y si lo que queremos es un tiempo de establecimiento, serían estas. Simplemente sustituir y tenemos los valores del PI. Bueno, esto aquí es una explicación para que la tengáis por escrito de la herramienta, que la vamos a ir viendo cómo funciona, ¿vale? Y
Bueno, luego, lo único que aquí en la herramienta de diseño resulta que tenemos la explicación del diseño que acabamos de ver, la del PID automático este que acabamos de ver. Lo que pasa es que luego hay otra técnica, que es esta aquí de línea de ajuste, que es en plan, cuando alguna vez, si no queréis pensar mucho en cómo diseñar el controlador, aquí simplemente, digamos que hay una única línea de ajuste que ya hace todo lo anterior por vosotros para tener controladores muy lentos, medianamente lentos, velocidad media, rápidos, velocidad medianamente rápida y velocidad muy rápida. En fin. Pero no vamos a diseñarlo así. Esto, simplemente, compañero, la herramienta que no vamos a hacer los ejercicios basados en esta pestaña de línea de ajuste. Y esta de PID manual, bueno, esto es, si queréis explorar cómo van los controladores sin diseño, sino en plan experimentar. ¿Qué pasaría si a este controlador yo le hubiera puesto una capa más grande? O a este controlador si yo le hubiera bajado la TI. Pues, permite un poco explorar. Bueno, aquí tenéis la herramienta que en la primera pestaña tenemos que introducir el modelo matemático y en la siguiente pestaña tenemos lo que hemos visto. La zona en la cual se indican las limitaciones que queremos de robustez y el objetivo que queremos de rapidez y cuál es la robustez que buscamos. Aquí es donde ajustamos la herramienta, aquí la amplificación del ruido de medida con la N, aquí el desajuste para el caso de los PIs. Y aquí tenemos también T sub I partido T sub D, que en general lo vamos a fijar a 4 unidades. Lo que pasa es que en algunos casos sí que podemos explorar cuál es el efecto de no haber fijado esos dos valores a 4. Pero bueno, ya cuando hagamos algún ejemplo lo comentaré. Pero simplemente esto en general va a afectar más bien a lo que es la respuesta ante referencia, porque nos va a crear mucha sobreoscilación tocar esto. Pero bueno, aquí tenemos en la herramienta elementos para guardar el controlador o cargar controladores, que esto ya lo habíamos usado. Y aquí tenemos una zona donde se nos explica el sistema controlado qué prestaciones hemos conseguido como resultado. Margen de fase, margen de ganancia, margen de sensibilidad, K sub I, IAE, ITAE, ISE, la amplificación del ruido, el ancho de banda, la frecuencia de cruce de ganancia. Es decir, ¿qué define nuestro nuevo bucle cerrado con este controlador? Luego tenemos la pestaña de representación temporal, que ya la hemos analizado en la sesión de problemas anterior, de diseño basado en respuesta experimental. Recordad que aquí lo que se hacía era primero someter el sistema a un escalón de referencia, luego someter el sistema a un escalón de perturbación y la corregíamos, y luego sometíamos el sistema a ruido de medida. Y aquí abajo teníamos la acción de control, que primero cambiaba para seguir la referencia, cambiaba para corregir la perturbación, y luego, por culpa del ruido de medida que inyectamos ahí, tenía ruido de medida también. Y aquí tenemos cuáles eran las características que se pueden analizar de forma automatizada con estas bolitas y estas rayitas, de manera que la herramienta automáticamente nos calcula la sobreoscilación, nos calcula automáticamente el tiempo de establecimiento, nos calcula automáticamente el error máximo ante perturbación, el tiempo de establecimiento frente a perturbación, el área en módulo, el IAE, ¿vale? Y nos calcula también cuál es la amplificación, la amplitud del ruido de medida, la amplitud de la acción de control por culpa del ruido de medida. Bueno, una cosa, aprovecho, antes cuando he dicho lo de la robustez y todo esto, cuando he recordado esto, lo de evitar amplificación del ruido de medida, recordad la idea que dijimos, que hemos ido diciendo varias veces. Voy a insistir en ella porque es fallo típico. Tenemos, esto lo vamos a denotar normalmente como U pico pico, por ejemplo, igual a C infinito por el ruido del sensor pico pico, ¿vale? Esto de aquí es la amplificación. Porque es una propiedad de un sistema, de un controlador, de una ecuación, de un algoritmo. Pero esto de aquí se refiere a la acción de control. Y esto de aquí al ruido de medida, con lo cual son señales. Estas dos señales no tienen amplificación, tienen amplitud.
Amplificación es algo que describe los sistemas y amplitud es algo que define las señales, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es amplificación, pero este y este lo que tienen es amplitud. Recordad, el controlador amplifica el ruido y las señales, tanto de acción de control como el ruido del sensor, tienen amplitud. Ojo con ese detalle, que luego en los enunciados se lía parda ahí siempre. Bien, la herramienta también nos va a permitir poner referencias diferentes a escalón y rampa. Podemos poner referencias de tipo arbitrarias y con una tabla podemos poner a lo largo del tiempo este punto para definir en un instante de tiempo dónde estará la referencia, ese punto allá arriba con otro instante de tiempo en el cual la referencia estará en otro valor, etcétera, etcétera. Esto es similar a lo que hicimos para la herramienta aquella de simulación de sistemas ante entradas arbitrarias. Se rellena de igual manera la tabla. ¿Vale? Bueno, y ahora ya vamos a hacer la explicación del uso de la herramienta. Vamos a empezar con este ejemplo que dice aquí. Dice, sea este proceso, bueno, aquí lo tenemos en forma de ganancia y constantes de tiempo y aquí en forma de polinomio. Podéis rellenarlo donde queráis. Tenéis primero la forma de polinomio, numerador y denominador, y habría que escribir esto, ¿no? Pues 24, y aquí abajo habría que hacerse a mano el polinomio. S cuadrado más 6S más 8. ¿No? Y tendríamos ya los coeficientes. Esta es una manera, pero si somos capaces, entiendo que sí, de identificar la ganancia y las constantes de tiempo en esta representación, pues yo prefiero eso, ahí abajo lo tenemos, ¿vale? Tenemos la herramienta, la definición del proceso, define el proceso mediante constantes de tiempo. Pues ganancia 3, constantes de tiempo 0,5 y 0,25. 0,5, 0,25. Vale. No hay más constantes de tiempo, no hay términos complejos, no hay ceros, no hay retardo y no hay integrador. Es decir, no he cargado este elemento, no he cargado este elemento, no he cargado este elemento, no he cargado este elemento y no he cargado este elemento. Ojo con eso, ¿eh? No metáis ahí clics a lo loco en todas partes. Vale. Me voy al diseño del PID. En este caso, el ejercicio dice, calcula la ganancia KP necesaria para tener un margen de fase de 60 grados. Bueno, en este caso lo hacemos con un PID manual. Simplemente, lo que vamos a hacer es, miramos la herramienta que nos dice aquí abajo cuál es el margen de fase que tenemos. ¿Vale? Y simplemente con un controlador P vamos a cambiar la ganancia para conseguir ese margen de fase. Fijaros, nuestro bucle, si yo pongo KP igual a 1 es GDS, porque C por G. ¿Vale? Esto es el diagrama de Nyquist de la GDS de partida, ¿de acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es buscar cuál es el valor de KP tal que el sistema tiene una fase de 60 grados. 60 grados está pintado de... Está pintado con esta bolita, ¿vale? Ahora mismo. Y la cuestión es que tenemos que conseguir que este punto diste del -1 60 grados. ¿Vale? Tenemos que diseñar hasta que ahí ponga 60 grados. ¿Vale? Pues bueno, aumento la ganancia porque entiendo que tenemos que hacerlo más grande, digamos, hasta que ahí ponga 60. Ahí estamos. Vale. Bueno, y vamos a ver ahora cuál es la respuesta temporal del sistema. ¿Por algún motivo ha desaparecido o qué ha pasado? Un momentito. Okay. Ahora lo que nos dice, no sé por qué, ha desaparecido. Vale, ahora. Vale.
Bueno, entonces aquí nos dice, ¿qué pasaría si aumentáramos K sub P? Claro, si aumentamos K sub P, el diagrama de Nyquist va a ir más para allá y la respuesta va a ser más oscilatoria. ¿Vale? En el PI de Manuel. Vamos a comprobarlo. Si aumentamos Kp, se acerca más al punto -1 y el sistema, ¿lo veis? Se hace más oscilatorio, aunque más rápido y tiene menos error. Si lo hacemos del revés y bajamos Kp, el sistema cada vez es más suave, es decir, oscila menos, pero es más lento. Y tiene más error. ¿Lo habéis visto? Es decir, Kp es directamente proporcional a la estabilidad, a la robustez. Vale. Otro ejemplo nos dice ahora diseñar un PI manualmente para conseguir margen de fase 60, primero fijando TI igual a 4 y luego fijando TI igual a 0,2. ¿Vale? Y luego nos dice que busquemos el óptimo. Bueno, esto para entender un poco cómo funciona esto. Primero, con TI igual, no me he olvidado, 4. Primero, con T igual a 4, busquemos Kp que nos da 60 grados. Bueno, vamos a ver el diagrama de Nyquist. Tenemos esta pinta, tenemos que conseguir 60 grados. Bueno, pues ¿vale? Y ahí tenemos la respuesta. Y fijaros, tenemos una respuesta súper lenta. Puedo poner más tiempo de simulación para entenderlo mejor. Es una respuesta súper lenta, con T igual a 4. Si TI se hace más pequeño, igual a 0,2, por ejemplo, fijaos que el sistema se va haciendo más inestable, ¿eh? Fijaros bien. Me voy a 0,2. Fijaros, para 0,2 lo cerca que estoy de ser inestable. Y ahora nos dice que busquemos Kp tal que la margen de fase es 60 grados. Pues nos va a tocar poner una Kp mucho más pequeña que antes. ¿Vale? La buscamos, por ahí más o menos, y mirad la respuesta. Ahora la respuesta, pues es menos, hemos conseguido que vuelva a ser igual de oscilatorio que antes, pero ahora es mucho más rápida gracias a bajar T sub I. ¿Vale? Bueno, luego nos dice que busquemos el PI que maximiza el IAE ante perturbación. Habría que ir calculando todo el rato el IAE y para cada T sub I volver a calcular el controlador que cumple con el margen de fase hasta conseguir que este número sea el más pequeño posible. Que eso es lo que hace la herramienta de forma automática aquí. El PI que cumple con el margen de fase el más rápido de todos, le damos aquí automático y ya nos lo calcula. Fijaros los números que eran 0,7 y 0,7. Claro, a mano ya hemos tardado en llegar. Bueno, el próximo día y en la sesión de problemas del lunes arrancamos con esto, con diseños de controladores basados en la herramienta, fijando robustez, fijando amplificación del ruido y minimizando velocidad de respuesta. Bueno, y así con todas las posibilidades.